trabajar desde aquí hasta que terminemos el curso. El programa se llama CIMEDIF, es un programa que permite calcular el comportamiento dinámico de edificios, ¿sí? No es el único programa, aquí es una captura de pantalla de la primera parte de, no sé, 60 o 70 herramientas probablemente que hay de simulación de distinto tipo, desde iluminación natural hasta simulación de esto del comportamiento dinámico. Hay un montón de herramientas y es lo que realmente se está usando hoy en día para verificar estos diseños bioclimáticos, estos diseños eficientes con los que se está tratando de que los edificios tengan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una cosa es diseñar y otra cosa es después ir y probar ese diseño que yo pienso que va a funcionar bien, si realmente va a funcionar como yo creo. Entonces la simulación lo que permite es eso, es antes de construir, probar distintas alternativas para ver cuál es la más eficiente de todas ellas y tomar una decisión de diseño antes de hacer la construcción, ¿no? Entonces permite, por ejemplo, decir, bueno, a ver, no sé, yo tengo tal área vidriada, entonces la temperatura en invierno va a ser, y hacemos la simulación y vemos que, no sé, a lo mejor no está dentro del confort, entonces puedo, antes de construir, decir, no, bueno, a lo mejor voy a agregar 1 metro cuadrado más de ventana, o voy a reorientar esta ventana al norte, o voy a poner aislación en el muro, y uno va probando la combinación de estrategias hasta que encuentra la que es económicamente mejor y la que mejor resulta desde el punto de vista del confort o del consumo energético, y todo eso se hace construcción del edificio, ¿no? Entonces, si bien nosotros en Latinoamérica en general no estamos acostumbrados a trabajar de esta manera, sí en otros países ya, sobre todo los que tienen el etiquetado energético de edificios obligatorio, están empezando a trabajar, o están trabajando hace unos años con este tipo de herramientas, ¿no? Incluso hay que presentar todos los papeles de la simulación, por ejemplo, antes de empezar la construcción del edificio, porque así uno se asegura de que el edificio no va a consumir más de una X cantidad que dependerá de la legislación del lugar, ¿no? Entonces, la manera que hay de resolver esos problemas de diseño o esas dudas de diseño es trabajar con software de simulación. En general, los que hacen las simulaciones son estudios, digamos, que se dedican a hacer simulación. En el caso nuestro, es como que hay que hacer un poco de todo, ¿no? Son los mismos arquitectos, los ingenieros, los que tienen que aprender a utilizar estas herramientas, porque todavía no está el mercado como listo como para tener estudios que se dediquen exclusivamente a la simulación computacional, ¿no? Entonces, la idea nuestra es enseñarle unas de estas herramientas, que es la que a nuestro parecer es la más sencilla dentro de la complejidad que hay, porque hay cosas que son impresionantemente interesantes para estudiar, ¿sí? Pero hay muchas que son pagas, hay otras que son muy complejas y están en inglés, o algunas otras que se actualizan demasiado rápido, digamos 2 o 3 veces por año, entonces uno nunca termina de actualizarse del todo y siempre están cambiando, ¿no? Entonces nosotros elegimos esta herramienta porque nos permite tener una idea rápida de qué es lo que está pasando por el edificio, y no es tan compleja de utilizar, además que está en español, no es tan compleja de utilizar a lo mejor como algunas otras, ¿sí? Pero eso no significa que sea la única, ¿no? Entonces, la primera versión de este programa CIMEDIF, que viene de simulación de edificios, se hizo alrededor de los años 80, que es cuando empezó a estudiarse el tema de los edificios bioclimáticos ya con mayor profundidad, ¿no? En distintos lugares del mundo. En Argentina, los doctores uruguayos Graciela Lesino y Luis Arabia y su esposa, Dolores Alía, desarrollaron un primer código de cálculo cuando no existían, digamos, las computadoras eran súper primitivas respecto a lo que tenemos hoy. Ellos desarrollaron un código para hacer cálculos muy simplificados de cómo se comportaría un edificio, ¿no? Y realmente fue pionero porque este código, digamos, había muy poquititos hechos, desarrollados en otros lugares del mundo, entonces era realmente importante. Y obviamente que siempre los modelos estos de edificios están basados
en los balances energéticos y en las leyes de la física, así que son modelos similares los que se desarrollaron en los distintos lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos también hubieron desarrollos de este tipo que fueron muy interesantes. Nosotros acá en Latinoamérica se desarrolló este soft, que obviamente con el pasar de los años, 20 años después, era un soft muy conocido en la Argentina y utilizado por investigadores de toda la Argentina porque se enseñó mucho y se probó mucho, lo cual es muy importante porque se diseñaron viviendas que después se monitorearon y se contrastaron con los resultados de la simulación, y entonces se fue perfeccionando este código, ¿no? Alrededor del año 2000, el código quedó viejo porque, digamos, con la evolución del Windows y todo eso era un código muy antiguo, y entonces se lo fue reformulando, haciéndolo más amigable, y en la versión que tenemos hoy en día es una versión que tiene incorporado un montón de módulos que la versión original no tenía. Por ejemplo, los módulos de intercambiadores tierra-aire, módulos de enfriamiento operativo, o los módulos de fachadas verdes, ¿no? que no estaban incorporados originalmente. Además tiene un montón de bases de datos de climas y de materiales que son bien interesantes cuando uno va a hacer la simulación, de no tener que estar buscando todo el tiempo los datos de las propiedades térmicas y esas cosas, están todas metidas, bastante actualizadas dentro de lo que es la base de datos del mismo programa, ¿no? Entonces, ¿cómo se descarga? Es un soft libre, ¿no? Que se puede descargar. Yo en la plataforma les dejé el link de descarga. Acá están los 2 links de los que se puede descargar. Se están actualizando permanentemente estos software, así que siempre conviene mirar la última versión. La que nosotros vamos a utilizar es la del año pasado, ¿sí? Como les digo, se puede descargar gratuitamente de acá. Viene en un zip que se descomprime, y hay un instalador que se hace doble clic y se instala automáticamente el programa. Si ustedes llegan a tener cualquier problema, después nos consultan y lo vemos, ¿no? En cada máquina particular a veces puede tener algún problema. Lo que sí es importante, y por eso lo dejé marcado acá en amarillo, es que para que este soft, y en general los soft que se desarrollan en Estados Unidos son iguales, trabaje bien, hay que poner el sistema operativo en que los números decimales estén configurados con puntos y no con coma, ¿sí? Eso también el profesor Marcos les va a mostrar si llegan a tener algún problema de cómo configurarlo. En el Windows hay que ir a configuración regional y de idioma, y ahí buscar la configuración de los números para decirle que trabaje con el punto como separador decimal, ¿no? Porque si no, el programa va a encontrar las comas y no va a entender y no va a poder hacer los cálculos. Así que bueno, cuando ustedes lo instalen, lo que van a encontrar en la versión son 2 zip, ¿no? Un zip tiene un montón de datos climáticos, ahora ya se los voy a mostrar, de distintos lugares del mundo, ¿sí? Y el otro zip tiene un ejemplo funcionando para utilizar digamos, para estudiarlo, y después tiene 2 manuales en PDF, uno que está en inglés y uno que está en español, porque el código tiene las 2 versiones, y después tiene una casita que es el ejecutable de donde se puede correr el programa, ¿sí? Esta es una vista de cómo es el manual. Y bueno, brevemente, ¿qué es lo que van a poder calcular ustedes con este programa? Van a poder calcular la temperatura hora por hora de los distintos espacios o zonas en las que ustedes dividan su edificio, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen una vivienda de 3 dormitorios, podrán calcular la temperatura hora por hora de cada uno de los dormitorios, de la cocina, del baño, con la complejidad que ustedes decidan hacerlo, ¿no? Entonces van a poder ver, por ejemplo, en invierno o en verano, cuánta radiación entra por la ventana, si la temperatura se excede de algún límite o no, cuánto calor tienen que agregar o extraer al espacio para llegar al confort. Con eso pueden dimensionar la calefacción, o pueden dimensionar el aire acondicionado. Tienen un módulo que calcula
las horas en confort de acuerdo a la norma americana, ¿sí? Entonces, y un montón de módulos distintos con los cuales trabajar en sus diseños. Las salidas del programa son todas salidas de texto que ustedes pueden graficar con lo que ustedes quieran. El programa trae un graficador, que es el mismo de View, ¿sí? Con el cual ustedes pueden hacer gráficos, los gráficos que ustedes quieran, hacer las estadísticas o lo que necesiten, pero también pueden leerlo en texto plano con un Excel cualquiera y pueden trabajar con los datos tranquilamente, ¿no? Por ejemplo, esto que está acá, aquí abajo, es una imagen de lo que sale del módulo de confort, en donde dice cómo se van a sentir las personas. Por ejemplo, si está azul, se sienten entre fresco y frío; si está en celeste, se sienten entre neutro y ligeramente frío, y así sucesivamente de acuerdo a este código de colores, que corresponde a la SRAE 55, ¿no? Entonces ustedes van a poder analizar sus resultados rápidamente con este tipo de gráficos y lo pueden poner en informe o en lo que ustedes necesiten. Bueno, antes de mostrarles el programa, simplemente decirles que hay cosas que este programa no puede hacer. Es un programa simplificado, sencillo para utilizar, y entonces hay cosas que no están incluidas. Por ejemplo, no hay cálculos de humedad de ningún tipo. La humedad ambiente no se considera dentro de los cálculos, no se considera si va a haber riesgo de condensación o no, o si la humedad excede un cierto valor o no. No se toca la humedad, los balances son siempre balances térmicos realizados exclusivamente con la temperatura. Tampoco calcula niveles de iluminación, ¿no? En lumen o en lux, esas cosas no. Para eso hay que utilizar programas especiales, el estilo del Radiance, para hacer la distribución de iluminación natural. Tampoco verifica si los datos que uno ingresa son correctos o no, salvo algunos controles muy básicos que tiene el programa, de por ejemplo que no hayan letras, o que los valores no sean negativos, o que uno se haya olvidado de poner algún valor, ¿sí? Pero después, si yo pongo una conductividad térmica de, no sé, de 10.000 porque me equivoqué, el programa no va a decir: tenga cuidado que se equivocó en la conductividad térmica, ¿no? Entonces esas cosas uno las tiene que estar mirando permanentemente, y se da cuenta uno de esos errores cuando mira los resultados, ¿no? En general uno se da cuenta. Después de un par de simulaciones puede detectar este tipo de cosas. Después, el programa no interpreta los resultados, el programa simplemente calcula las temperaturas, calcula la calefacción, la refrigeración, pero no les dice: oh, cuidado, tengan acá cuidado porque la temperatura excedió. Todo ese análisis de resultados lo tiene que hacer la persona que hace la simulación, ¿no? Y entonces ahí toma completamente relevancia e importancia la capacidad que tiene la persona que está simulando de no solo de poner bien los datos de ingreso, porque si los pone mal significa que el resultado puede ser equivocado, ¿sí? Sino también en el tema de interpretar los resultados. Entonces, lo más importante de todo este proceso es la persona que está analizando los resultados. La persona es la capacidad pensante, digamos, de todo este proceso de diseño, y el que va a decidir qué es lo más conveniente o no. El software es simplemente una herramienta que tiene el diseñador para hacer sus diseños, ¿sí? Pero no reemplaza, no es un reemplazo de quien diseña y de quien analiza los resultados. Aquí hay algunos ejemplos de edificios. Se han hecho, si ustedes buscan en Google van a encontrar un montón de edificios que se simularon y que se estudiaron de distinto tipo a lo largo de toda Argentina y en Latinoamérica también, en Perú, en Brasil, en Chile. Acá yo simplemente les muestro algunos solamente para que ustedes tengan idea del tipo de cosas que se puede hacer, desde escuelas, ¿sí? Como esta que está aquí, hasta edificios de varios pisos, residenciales, o auditorios, o inclusive, esta es la que les comentaba, el ejemplo en el que estuvimos trabajando, de que tenía el enfriador evaporativo de un edificio agronómico, con enfriamiento evaporativo, para el cual se desarrolló principalmente el módulo que tiene hoy el programa de enfriamiento evaporativo, ¿no? Entonces, es muy, digamos, fácil de utilizar el programa y se pueden hacer un montón de cosas, pero bueno, hay que saberlo utilizar. Entonces, ¿cómo trabaja este programa? Esta es la última diapositiva, para que ustedes tengan idea de cómo vamos a ir avanzando en estos días.
Lo primero que hay que decirle es dónde está ubicado el edificio, ¿sí? Latitud, longitud y el archivo climático, que ya lo vamos a explicar. Después hay que decirle cuáles son las zonas térmicas que uno quiere utilizar en el edificio. Las zonas térmicas son los espacios en los que uno quiera conocer la temperatura. Por ejemplo, en una vivienda podrían ser los dormitorios y la cocina, o los dormitorios y el baño, ¿sí? Y después cada una de esas zonas se conectan entre sí mediante distintos elementos, como ir viéndolos unos por uno, cuáles son los elementos de conexión, ¿sí? Y una vez que uno tiene ingresado estos datos, simplemente se clica en un botón de calcular y el programa hace una corrección de los datos ingresados, a ver si está todo más o menos bien, y lanza la simulación. Así que bueno, lo que les voy a mostrar ahora es cómo funciona este programa. ¿Están viendo mi Windows, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, bien, ustedes después cada uno lo va a instalar, yo tengo Windows 10, cada uno lo va a instalar en su máquina, ¿sí? Algunos los que tengan XP, bueno, tendrán una pantalla distinta, pero se instala en una carpeta que se llama CIMEDIF, en mi caso, CIMEDIF versión 2.0 le llamé yo porque tenía varios, ¿sí? Y aquí están los archivos que yo les dije que ustedes pueden utilizar, ¿sí? El archivo de clima, el archivo de ejemplo, los dos manuales y el ejecutable, ¿no? Si ustedes hacen clic en el ejecutable, se les va a aparecer una pantalla en celeste con estas opciones que están aquí, que ahora las vamos a pasar a ver. Antes de comenzar, yo lo que les diría es, cuando ustedes después que instalen, es descomprimir esa carpeta de clima, ¿no? Que yo se las voy a mostrar si ustedes, digamos, lo dejan que se instale automáticamente, vayan al disco duro y se va a instalar en archivos de programa x86. Si ustedes hacen doble clic ahí, van a ver una carpeta que va a decir CIMEDIF. Y ahí adentro está todo lo que necesita el programa para ejecutarse, ¿sí? Entre todas estas cosas van a encontrar esta carpeta de clima, ¿sí? Que está comprimida. Ustedes la pueden descomprimir ahí mismo. Si ustedes quieren, yo la tengo descomprimida acá, no sé si ustedes la alcanzan a ver. Y si entran, van a ver que tiene algunos ejemplos medidos que después vamos a ver para qué sirven, y después está separado en archivos climáticos de Argentina y archivos climáticos de Uruguay, ¿sí? En Uruguay hay varios, y en Argentina, bueno, están hechos por provincia, ¿sí? Estos archivos de clima, EPW, son exactamente los mismos con los que ustedes han venido trabajando hasta el momento. O sea, ustedes podrían descargarlo de la página de One Climate o One Building, descargar los EPW y el programa los lee a todos, ¿sí? Así que pueden, acá está hecho Argentina y Uruguay nada más, pero ustedes podrían descargar para cualquier lugar del mundo de internet y el programa los va a leer sin ningún problema, ¿sí? Lo que pasa es que con el instalador están incluidos estos archivos para no tener que ir a buscarlos a internet, pero es solamente por eso. Bueno, entonces, ¿cómo se trabaja con este programa? Tiene digamos, las distintas posibilidades, como cualquier programa, de archivo nuevo, abrir, cerrar, guardar y guardar como, ¿sí? Y lo primero que uno tiene que hacer es entrar a esta parte que dice ingreso de datos. En ingreso, en esta pantalla, ustedes van a tener todas las cosas que se pueden llenar. La primera, que dice lugar y periodo de simulación, es obligatoria, porque si no, no puede correr el programa. Las zonas térmicas son obligatorias, porque si no, no calcularía nada. Y después tienen un montón de elementos como paredes masivas, tabiques livianos, vidriados, ventanillas, aberturas, que ustedes, de acuerdo al diseño que ustedes tengan de su edificio, llenarán algunas con muchos, por ejemplo, muchas paredes, pero a lo mejor no tengan ventanillas. Entonces ya vamos a ir viendo qué es cada uno de estos elementos que están acá para que ustedes sepan cómo trabajar. Y después de esta raya están las cosas que son menos usuales, pero que están disponibles, como las dobles fachadas verdes, los enfriadores evaporativos, los intercambiadores tierra-aire y los muros de agua, ¿sí? Estos no se usan tanto, pero podría ser que, llegado el caso, algún diseño lo tenga y por eso están aquí, ¿sí? No es obligatorio de llenarlo. Entonces,
Lo primero que ustedes tienen que hacer es entrar en la primera pantalla que dice lugar y periodo de simulación. Si ustedes entran acá les va a decir que no hay datos, que abra un archivo o cree un nuevo archivo. Entonces yo lo que voy a hacer es crear uno nuevo, solamente para mostrarle a ustedes cómo se hace el proceso. A ver, voy a poner en otra carpeta para no hacer lío. Acá, acá, acá. Supongamos que le llamemos ejemplo, sí, ejemplo 1. Yo lo que hago normalmente es después irle poniendo distintos nombres, o sea, sobreescribiendo este archivo. Por ejemplo, si ustedes van a tener una vivienda y después van a hacer un montón de modificaciones para agregar la aislación o para modificar el área vidriada o esas cosas, irle poniendo distintos nombres para no perder el archivo original y después poder comparar uno contra otro. En nuestro caso, bueno, le llamamos ejemplo 1 nada más y ponemos abrir, ¿sí? Este archivo no existe, desea crearlo, pongo que sí, y ahí se crea. A medida que yo vaya llenando todos estos datos de aquí, se van a ir creando archivos que se van a llamar ejemplo 1 y van a tener distintas extensiones. Por ejemplo, este va a ser ejemplo 1.log, ejemplo 1.par, ejemplo 1.tab. Van a ver que hay, no sé, como 15 o 20 extensiones distintas, ¿no?, de archivo. ¿Por qué? Porque cada elemento se va guardando en un archivo diferente, ¿no? Cuando ustedes quieran abrir un archivo, entran a CIMEDIF, ponen abrir y van a ver que, bueno, acá todavía no está creado, pero van a ver acá un montón de ejemplos 1. En cualquiera que ustedes hagan un doble clic, cualquiera abre a todos, ¿sí? O sea, no es que tienen que fijarse con cuál. Cualquier archivo que ustedes hacen doble clic, carga todos los elementos y todos los archivos relacionados con eso que ustedes están trabajando. Entonces, si ustedes se fijan, aquí arriba, bueno, a mí justo me tapa la pantalla del Zoom, pero aquí, quizá ustedes lo vean, acá arriba está el nombre del archivo con el cual ustedes están trabajando en este momento, ¿sí? Con el ejemplo 1. Entonces, lo primero que hacemos después de crearlo es empezar a cargar los datos, ¿sí? Y los datos se cargan. Primero y principal, no les va a dejar cargar otra cosa, sino cargan primero este archivo que dice lugar y periodo de simulación, ¿sí? Voy a bajar un poquito porque este me molesta. Ahí. Entonces, ahí. Si no ven la pantalla, avísenme porque como se me baja la pantalla del Zoom, yo no sé qué es lo que están viendo ustedes en sus computadoras. Bueno, entonces todo el programa está hecho para meter los datos de manera manual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta casilla me pregunta cuál es el albedo del lugar, ¿sí? En general siempre van a encontrar un botón que les va a ayudar para no tener que andar buscando en internet los datos. Y siempre a la derecha está diseñado de forma tal que ahí esté una explicación muy chiquitita para no tener que ir al manual de qué es lo que uno tiene que ir ingresando en cada lugar. Si tienen dudas con esta explicación, se van al manual PDF y ahí está todo completamente explicado con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, el albedo del lugar, recuerdan que era la reflectancia del sol en ese lugar. Hago clic en mostrar valores y simplemente tengo que seleccionar cuál es el entorno en el que está mi edificio, que puede ser desde concreto, nieve, si está en un lugar frío, pasto, tierra, o lo que ustedes quieran. Si ninguno de estos, yo por ejemplo voy a elegir pasto, por ejemplo. Si ninguno de estos les convence, ahí les puso el albedo 0.25, ustedes simplemente pueden escribir el valor que ustedes quieran, por ejemplo 0.30, ¿sí? Todas las casilleritos, la gran mayoría son editables, entonces ustedes pueden escribir lo que necesiten. Entonces, tengo el lugar, el entorno, después tengo que definir cuál va a ser el periodo en el que ustedes quieren simular. Por defecto está puesto el año completo, del 1 de enero al 31 de diciembre, pero si cuando hacen el cálculo ven que se pone muy lento, ustedes quisieran a lo mejor simular 15 días de enero, podrían poner, por ejemplo, del 1 de enero al 15 de enero, y entonces les simula solamente esas 2 semanas, ¿sí? Entonces esto lo pueden ir manejando como ustedes quieran. Y después tienen que definir los datos climáticos. Para los datos climáticos hay 3 posibilidades.
nosotros siempre, en general vamos a usar ustedes van a usar la de arriba, que es leer un archivo EPW que ya tiene los datos climáticos, ¿sí? Pero si quisieran, también podrían, por ejemplo, si no tuvieran los archivos climáticos y tienen datos del servicio meteorológico, datos medios diarios, hay una posibilidad de usarlos, y también hay otra posibilidad de usar datos medidos, que por ejemplo en algún lugar, no sé, pusieron una estación y midieron temperatura, humedad o radiación, se podrían usar esos datos para hacer la simulación, ¿sí? Son dos variables, pero dos maneras distintas de ingresar los datos climáticos. Pero en general nosotros lo que vamos a usar son los archivos típicos meteorológicos, entonces por eso suele estar activada esta primera opción de leer datos climáticos, ¿no? Entonces, tienen acá dos botones, uno es para graficar los datos por si los quieren mirar con el DView, y otro es para seleccionar el archivo de clima. Entonces, por ejemplo, yo selecciono de acá, por eso les decía que descompriman primero la carpeta de archivos climáticos si es que no tienen archivos, si no pueden poner cualquier otro archivo, pero por ejemplo yo voy a utilizar el que les decía, el que estaba en archivos de programas y MEDIF, versión 2, donde está acá. Entro a la carpeta esa que ya descomprimí y, bueno, no sé, pongamos Montevideo por poner alguna cosa. Ay, no me digan que justo no está. ¿Cuál es este? Artigas, ¿no? O no, Carrasco. Ese es el de ustedes. Esos datos climáticos de ahí están descargados de la página web esa que les mostramos de One Climate Building, ¿no? Si esa página se actualiza y tiene archivos más nuevos, por ejemplo, con periodos como el que figura ahora, que creo que es 2004-2018, ustedes los quieren descargar, los descargan y utilizan ese, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ya directamente se selecciona el archivo y se puede graficar así como graficamos toda la vida las cosas con el graficador que ustedes ya saben manejar, ¿no es cierto? Acá tienen todas las variables meteorológicas para analizar. Esto yo siempre hago una vista general para mirar cómo están dando los datos, sobre todo de temperatura, para asegurarme que sea razonable, que no haya ningún pico en las temperaturas, que sea, por ejemplo, acá, no sé, 35 es razonable, 0 grados es razonable, porque a veces los archivos de PW podrían llegar a tener, por ejemplo, no sé, algún error, ¿no? O en la descarga o en el mismo archivo, y les aparecen zonas con 0, por ejemplo. Entonces el programa lo lee como 0 grados. Entonces yo siempre hago un chequeo general de que esté todo más o menos razonable. Entonces miro y digo, bueno, esto sí parece razonable y ya está. Y acá está graficado. ¿Cómo sé que se leyó bien el archivo? Porque fíjense que acá a la derecha me aparece el nombre del lugar, la zona horaria, la latitud, la longitud y la altitud, ¿sí? Si llega a tener un problema o yo selecciono un archivo que está mal, equivocado, que no se va a poder leer, les va a aparecer un letrero que dice error en el archivo de clima, fíjese qué es lo que está pasando. Entonces lo descargan de nuevo o se fijan que cuál podría llegar a ser el error, ¿sí? Entonces con esto yo hago clic en guardar y me va a avisar que se guardó el archivo y listo con esta primera pantalla de datos. ¿Sí? Yo antes de hacer guardar les quería preguntar si van entendiendo y si estoy yendo muy rápido o vamos bien. O se han dormido. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Bien, por ahora, Bien, bien. por ahora está fácil, ¿no? Entonces, Bien. gracias. Pongo guardar, ¿sí? Y listo. Como les decía, si yo cierro el archivo y quiero volver a abrirlo, ahora que ya guardé uno, fíjense que me aparece acá un ejemplo.gen, ¿sí? Si yo hago clic acá, lo abro, se me va a abrir, voy a poder ver todos los datos que yo ya ingresé. Entonces, una vez que tengo el lugar de simulación, pasamos a las zonas térmicas. Cuando yo hago clic acá, en realidad me aparece todo medio junto, están en pestañitas, las zonas térmicas y después los elementos más utilizados, como las paredes, los tabiques, los vidrios, las ventanillas y las aberturas, ¿sí? Y esta última de información general que ahora les muestro. Entonces, todas, si ustedes miran, todas tienen más o menos la misma configuración de formato, uno tiene que ir eligiendo cosas y siempre hay un botón que dice guardar. Entonces, ustedes van guardando. Cada vez que guardan, se va modificando el archivo correspondiente. En este caso va a ser el archivo de zonas térmicas.
yo les aconsejo que vayan guardando, porque si ustedes cierran esto y después lo vuelven a abrir, si no lo guardaron, se pierde lo que ustedes fueron llenando, ¿no? Entonces, si están seguros que está todo bien, van guardando. Y si metieron la pata y se equivocaron y quieren volver a la versión anterior, ponen cerrar sin guardar y entonces el programa no toca el archivo con el que está trabajando. Bueno, entonces, ¿qué se pone en las zonas térmicas? En las zonas térmicas uno puede ir agregando o eliminando los elementos, ¿no? En todos los que siguen van a tener también estos dos botones, de agregar un elemento o de eliminarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, acá por defecto hay dos zonas, pero ustedes podrían tener a lo mejor un edificio, no sé, de 5 pisos y quisieran simular en cada piso, no sé, 2 departamentos y en cada departamento a lo mejor 3 espacios, no sé, dormitorios y baños. Entonces a cada uno le van a tener que poner un nombre, ¿sí? Y van a tener que ir definiéndolo. Acá ustedes, los que son arquitectos, van a decir, ay, pero no hay una forma de hacerlo gráfico. Y lamentablemente les tengo que decir que no hay todavía una interfase gráfica para este programa, entonces todo se define con los números, ¿sí? Ustedes pueden del AutoCAD ir sacando, por ejemplo, los volúmenes de los espacios e ir poniéndolos acá, ¿sí? Pero no hay forma de hacerlo automático dentro de este mismo programa. Entonces, ustedes definen las zonas térmicas. Por ejemplo, yo le podría llamar a este dormitorio 1, dormitorio norte o lo que quieran, y a este de abajo le podría llamar, no sé, living comedor. Cuando escriban los nombres, una precaución, que sé que se la van a olvidar, pero después se van a acordar. Cuando escriban baño, no escriban con la ñ española, porque el programa, como el código no admite, digamos, las letras, ni las palabras con acento, ni ninguna de esas cosas. Entonces pongan baño, ¿sí? En el manual está puesto, pero bueno, a veces uno no se da cuenta y pone baño y después no sabe por qué el programa dice que hay un error y que hay un error y no termina no termina sabiendo por qué, y es en realidad por esa letra o porque hay algún acento en el nombre de la zona. Entonces, ustedes escriban sin acento y sin ñes. Entonces, lo que hay que hacer es nombrar las zonas, ¿sí? Ustedes en una vivienda podrían hacer una simplificación, por ejemplo, y para hacer un estudio más simplificado y no tener que definir, por ejemplo, todas las paredes del dormitorio, todas las paredes del living, etc., podrían decir, bueno, no, yo voy a hacer primero una corrida o una simulación que sea muy sencilla y que me tome la vivienda completa. Por ejemplo, podría ser una vivienda social, y entonces en la vivienda que son chiquititas, yo digo, bueno, yo voy a calcular una única temperatura y voy a hacer como que no hay separaciones interiores, no hay es todo un solo volumen de aire y voy a ver más o menos cuál es la temperatura interior de esta vivienda, ¿no? Entonces se podría unificar todos los dormitorios, baño, cocina, todo en una sola zona térmica. Eso es una decisión que depende del que está simulando, hasta dónde quiere llegar con la complejidad de su simulación. Entonces, no es una mala idea, si uno tiene una vivienda, digamos, de dimensiones acotadas, no tan grande, no es una mala idea hacer primero una simulación de la vivienda como si fuera una sola zona térmica, un solo volumen de aire, ¿no? Porque eso me simplifica muchísimo los cálculos de paredes, de ventanas, de aberturas, etc. Y después, perfectamente yo podría decir, bueno, ahora que ya tengo esto y que sé más o menos cómo funciona, sí me interesa ver qué pasa con la distribución interior, porque tengo un dormitorio y tengo una cocina que son muy distintas entre sí, a lo mejor porque la cocina tiene mucha área vidriada, por ejemplo, y el dormitorio no, tiene solamente una ventanita, entonces yo quiero ver qué pasa con toda esta radiación en la cocina en particular. Entonces ahí sí decido separar las zonas térmicas y hacer 2 o 3 o 10 o las que necesite, ¿sí? Este programa creo que admite hasta
30 o 40 zonas, así que no van a tener problema con el número. Pero siempre acuérdense que mientras más zonas tienen, más elementos van a tener que definir después de paredes, de tabiques, porque, por ejemplo, las paredes van a tener que definir las paredes que dividen el dormitorio con el living, el dormitorio con el exterior, el living con el exterior, entonces se les va a ir haciendo cada vez más complejo, ¿no? Entonces, como primera sugerencia es tratar de simplificar lo más que se pueda los espacios para hacer los cálculos. Entonces, por ejemplo, bueno, tenemos el dormitorio, supongamos, tenemos que darle el volumen en metros cúbicos, supongamos, no sé, 3 por 3 por 240, 3 por 3, 9 por 240, 4 por 9, 36, estoy haciendo el cálculo manual, y 9 por 2, 18, 19, 20, 21 metros cúbicos, 22 metros cúbicos más o menos. No importa el valor que pongamos, pero después ustedes cuando hagan sus cálculos los ponen bien, ¿sí? Entonces hay que ponerle el volumen de aire, y el living supongamos que tenga 40, más o menos, ¿no? Entonces, una vez que ingresan el volumen, tienen 3 botones aquí abajo, ¿sí? El primero no lo vamos a ver hoy, va a quedar para la clase que viene, que es cuando yo quiero termostatizar para calcular cuánto calor o cuánto frío tengo que agregar o extraer del ambiente. Pero sí vamos a ver estas dos cosas que ustedes ya conocen. Una son las renovaciones de aire, de lo cual hablamos en la clase pasada, y otras son las ganancias internas. Empecemos por las renovaciones de aire. Entonces elijo una de las zonas que voy a rellenar y hago clic en el botón de renovaciones. Bueno, me salta un mensaje que dice que primero, antes de entrar, tengo que guardar, ¿no? Entonces pongo guardar, me aparece un letrero que dice que se guardó correctamente, ¿sí? Y ahora sí me va a permitir, voy a seleccionar el dormitorio, entrar en la renovación, ¿sí? Entonces se me aparece una pantalla y aquí yo puedo de vuelta tener la complejidad que yo quiera. Podría entrar hora por hora para todo el periodo que estoy simulando, en este caso acuérdense que hemos dicho del 1 al 15 de enero, ¿sí? Así que tengo 2 semanas, puedo ir hora por hora entrando cuál es el valor que yo quiero, ¿sí? Puedo hacerlo por periodo o puedo hacerlo mes por mes, ¿sí? Para mostrarles, por ejemplo, si yo pongo día por día, acá me van a aparecer todos los días del periodo que yo haya definido, del 1 al 15 de enero, y tendré que ir poniendo uno por uno. Por ejemplo, para el 1 de enero, ¿cuáles son las renovaciones de aire que yo quiero? Entonces ustedes con un programa adicional pueden haber calculado, o pueden haberlo hecho a mano si quieren, o pueden estimar con las tablas las renovaciones de aire que quisieran, por ejemplo, para el dormitorio, ¿sí? Y acá se pone ese valor. Por ejemplo, después uno se vuelve un poco canchero en poner las renovaciones sin hacer tanto cálculo, pero en realidad hay que hacerlo de acuerdo a si es verano y hay ventilación natural, o si es invierno y está todo cerradito y son solamente infiltraciones, ¿sí? Entonces uno va poniendo acá los valores. Supongamos que ustedes calculan y les da que tienen, no sé, un espacio con 5 renovaciones de aire. Entonces ponen el 5 acá. Y para decirle cuánto, o sea, cuándo son 5 renovaciones y cuándo no, tienen acá algunas opciones ya predefinidas que se pueden utilizar. Si ustedes ponen siempre on, o sea, siempre 1, les muestro acá lo que va a pasar, pongo actualizar y van a ver que pone 5 acá, a la derecha, ¿ven? Se pone 5 todas las horas del día 1, o sea, es siempre en 5. Si yo hubiera puesto 4 acá y pongo actualizar, va a ser todo el tiempo en 4, ¿sí? Si le pongo siempre apagado, por más que yo ponga 4 acá, me lo va a volver a 0, ¿sí? Porque es off, es siempre 0. Podría poner, por ejemplo, que esté en 1 durante el día, ¿sí? Entonces, entre las 8 y las 20 es como si estuviera ventilando, y a la noche como si estuviera cerrado, ¿sí? Al revés, si yo quisiera hacer ventilación nocturna on durante la noche, bueno, miren lo que va a pasar ahora. Lo que pasa es que va modificando, ahora modificó solamente las horas nocturnas, pero no tocó las diurnas. Entonces, si yo lo que quiero es que tenga 4 durante la noche y 0 durante el día, primero lo tendría que
lo tendría que poner siempre en 0 y entonces recién ahí elegir durante la noche. Y ahí se pone en 4 durante la noche, ¿sí? Eso ustedes después cuando vayan jugando un poco ya se van a ir dando cuenta. Hay varias opciones. Prendido en la mañana, prendido a la tarde, prendido en mediodía, por ejemplo, para las oficinas normalmente uso horario de oficina, o si no, definido por el usuario y ahí pueden entrar hora por hora lo que ustedes quieran, ¿sí? Lo mismo si quieren ir al 2 de enero, al 3 de enero, al 4 de enero, y así van llenando. Si ustedes no quieren hacerlo día por día, lo pueden hacer, por ejemplo, por periodos, y entonces le decimos acá que del 1 de enero al 15 de enero, haga siempre lo mismo. Vamos a poner acá que me ponga en 4, por ejemplo, durante la noche. Y actualizamos, y ahí sí va a actualizar no solo el día 1, sino también el día 2, 3, 4, y los va a dejar a todos igualitos, ¿sí? Una vez que yo ya estoy conforme con la cantidad de renovaciones que yo voy a poner aquí, entonces hago clic en guardar, ¿sí? Una vez que me dice que el archivo se guardó, entonces recién puedo cerrar. Si ustedes no guardan antes de cerrar, van a perder los datos que ingresaron, ¿sí? Bueno, y la misma manera de tratar con las renovaciones de aire lo pueden hacer para las ganancias. Si ustedes hacen clic en ganancias, es un poquitito distinto. ¿Por qué? Porque están separadas las ganancias internas de acuerdo a, por ejemplo, si ustedes tienen 2 personas, pongo acá personas 2, estoy haciendo siempre para el primer día, ¿no? ¿En qué potencia? Bueno, ¿qué está haciendo la persona? Durmiendo, sentado. Supongamos que sea la noche durmiendo y el uso que sea durante la noche, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a hacer cuando yo hago clic en actualizar? Me va a poner la cantidad de vatios de 2 personas que están en el dormitorio presentes solamente durante la noche, ¿sí? Los otros días, como yo elegí a día por día, no hay nada, pero podría elegir, como hice recién, por periodo y voy llenando, ¿sí? Si es la cocina, a lo mejor yo quisiera que esté con gente durante el día, entonces elijo una persona, 2 personas cocinando o una cocinando y prendido durante la mañana o durante la tarde o lo puedo definir yo mismo como yo quiero. Entonces, así como lleno las personas, puedo ir llenando los otros ítems. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una estufa o un aire acondicionado, por ejemplo, una estufa, o pongamos, como estamos en verano, pongamos un aire acondicionado que es de, no sé, de 2000 frigorías, le pongo un signo negativo para decir que estoy extrayendo calor, ¿sí? Por eso acá tiene un simbolito que dice la potencia positiva para calefacción y refrigeración negativa. Entonces, perdón, no, el número no. El número tengo que poner un equipo de aire acondicionado de potencia menos 2000, por ejemplo, y que se use, no sé, supongamos que esté encendido durante la noche, porque hace calor, ¿no? Y lo mismo puedo hacer para estos dos, para la iluminación o para los equipos que yo quiera. Supongamos que tenemos prendida una computadora durante el día, que tiene una potencia, o un televisor, o cualquier otra cosa que emita calor, supongamos, le pongo un número, 300 vatios, un equipo, y que esté prendido durante el día, para que ustedes vean qué es lo que pasa. ¿Ven? Que se va llenando las columnas. ¿Qué hace el programa una vez que ustedes llenan todo esto? Lo que va a hacer él a cada una de estas horas va a sumar horizontalmente todas las líneas que ustedes tengan. Entonces, por ejemplo, en la hora 0 va a ser una extracción de calor de 2000 más 80 vatios, o sea, 1120, menos 1120 vatios que va a extraer del dormitorio 1, en todas estas horas. Cuando llega a la hora 8 va a ser menos 2000 más 300 más 80, ¿no? Y entonces eso lo hace él automáticamente. Y entonces ahí va a ir modificando las ganancias internas de acuerdo a lo que ustedes hayan definido acá. Entonces yo le pongo guardar, por ejemplo, me dice que se guardó correctamente y cierro, ¿no? Entonces esas son las dos maneras de entrar todas las cuestiones que tengan que ver con las zonas térmicas. Después, una vez que tengo lleno esto, entonces ahora tengo que pasar a definir los elementos. El más complicado de todo, porque ya van a ver que los que siguen son más sencillos, son las paredes, ¿no? Entonces acá ustedes viene por defecto con 5 paredes, pero pueden ir agregando o eliminando paredes como ustedes quieran, ¿sí? Les muestro cómo se llena una, y después ustedes en la práctica van a ir trabajando con esto. Entonces, por ejemplo,
Las paredes son elementos masivos, son elementos que pueden acumular calor. Entonces, todo lo que sea ladrillo macizo, hormigón, el piso también se simula como una pared masiva, un techo de hormigón, todo eso lo voy a ir llenando como pared. A diferencia de las paredes, todo lo que sea liviano se llena como tabique. Por ejemplo, no solamente un tabique de separación de Durlock, también puede ser una placa de madera, ¿sí? Un techo de chapa, por ejemplo, que no tiene, es tan finito que no es masivo, lo pueden llenar aquí, ¿sí? En la parte de tabique. Veamos primero cómo se llenan las paredes masivas. Le tienen que entrar el área de la pared, que eso para ustedes van a tener en el plano, por ejemplo, una pared al norte que tenga, no sé, 3 metros por 2,40, son 3 por 4, 12, 3 por 7,20 metros cuadrados, ¿sí? El área de la pared, una pared sin ventana. Le tienen que dar la pendiente, que ¿por qué se las pide? Porque puede ser una pendiente de 90 grados, pero también puede ser que tengan un techo que es macizo, ¿sí? Un techo inclinado, por ejemplo, entonces la pendiente ya va a tener otro valor acá, será 45, 60 o lo que corresponda, ¿sí? Entonces acá va la pendiente y también les pide el azimut. Acuérdense que el azimut es la orientación respecto del sur en este caso, que el sur es 0 grados, aquí está puesto, digamos, en la ayuda, 90 grados al este, y así van girando, al norte son 180 grados, ¿sí? Y al oeste 270. Entonces, de acuerdo a la orientación que tenga esa pared, ustedes ponen acá el azimut. Es muy importante que lo pongan bien, porque el programa lo que va a hacer con esto es calcular cuánta radiación le está llegando a ese muro. Entonces, no es, si ustedes ponen, por ejemplo, un muro al norte, que sería 180, es muy distinto que si se equivocan o no se acuerdan y le dejan un 0 acá que está al sur. El muro al norte y el muro al sur se comportan completamente distintos. Entonces, muro por muro tienen que ir diciéndole cuál es el área, cuál es la pendiente y cuál es el azimut, ¿sí? Después le tienen que decir, como el programa no es un programa visual, le tienen que ir diciendo, bueno, esta pared, ¿qué conecta? Ustedes tienen que definirle, y entonces tienen los dos lados que conecta la pared. Por ejemplo, si fuera una pared exterior, yo elegiría que conecta, supongamos que sea del dormitorio, con el exterior, ¿sí? Y elijo ahí, dormitorio de un lado, el exterior del otro. Si fuera una pared que conecta el dormitorio con el living, elijo, de alguno de los dos lados, es indistinto de qué lado lo elijo que conecta el dormitorio con el living, ¿sí? Dejemos el exterior aquí. Entonces, ahí es donde ustedes van armando cómo son las conexiones dentro del edificio. Y el programa después se va a encargar de calcular la transferencia de calor a través de esta pared entre el dormitorio y el exterior, o entre el dormitorio y el living, o como ustedes le vayan diciendo, ¿no? Bueno, ¿qué otros datos le tienen que poner? La absortancia solar, que ustedes ya saben que está relacionada con los colores, tienen acá una tabla de colores para ayuda, para que no tengan que ir a internet, y entonces eligen de acá, no sé, supongamos que sea verde claro, entonces 0,55, esa es la absortancia solar, entonces lo pongo acá directamente. Supongamos que del lado exterior esté pintada de blanco o de un color distinto, por ejemplo un color pastel, entonces le podría poner 0,20, ¿sí? Elijo ahí el color que yo quiero. Después les va a pedir el coeficiente convectivo radiativo. Si se acuerdan de las primeras veces que hemos visto, habíamos visto una formulita para el H, que la deben haber visto también en la práctica. El H era, se lo escribo acá, 5,7 más 3,8 por la velocidad de viento. No sé si se acuerdan que esa era la formulita, ¿no? Entonces, ustedes van a los datos climáticos, calculan la velocidad media de viento, supongamos que sea 3 metros por segundo, hacen 3 por 3,8 más 5,7, y ese es el valor que tienen que poner acá. Supongamos que de, no sé, 20 o 22, 21, por poner algo, ¿no? No lo estoy haciendo simplemente para mostrarles, ¿no? Pero ¿en dónde tengo que poner esos 21? Esos 21, como es la superficie que da hacia el viento exterior, la tengo que poner del lado exterior, porque de este lado, pues si la pusiera de adentro, significaría que dentro del dormitorio tengo los 3 metros por segundo, ¿no es cierto? Y eso no es lo que corresponde. Entonces,
ese calculito que yo les dije va de siempre que la superficie esté expuesta al viento exterior, ¿no? Y después, del lado de adentro, ¿qué valores ponemos? ¿Se acuerdan que, no sé si lo hemos dicho, pero cuando la velocidad de aire en un dormitorio es baja, también se puede usar esta fórmula 5,7 más 3,8 por B, ¿no? Solamente que esta velocidad de viento es bajita, normalmente suele ser de 0,5 metros por segundo, es lo que se toma si no hay un ventilador prendido, ¿no? Pero en una casa normal, más o menos medio metro por segundo es lo que se utiliza. Si ustedes no quieren andar calculando eso todo el tiempo, acuérdense de la siguiente regla. Si la superficie no recibe sol, por ejemplo, una pared que no recibe sol de una ventana, se usa el valor de 6. ¿Sí? Ese valor funciona muy bien. Si la superficie sí recibe sol de una ventana, entonces le ponen 8, ¿sí? Un poquito más alto, porque al calentarse incrementa la transferencia de calor por convección, entonces por eso le ponemos un poquito más. Entonces 6 y 8 son valores que son muy usuales dentro de los edificios, ¿no? Entonces ahí ustedes ven 6 del lado interior, 21 del lado exterior. Y después le tienen que decir si esa pared está soleada o no está soleada. Normalmente, al poner que la pared está soleada, que la pared conecta con el exterior, automáticamente acá les va a aparecer la misma área que ustedes pusieron de pared, es como que toda la pared recibe sol, ¿sí? ¿Cuándo este número sería distinto? Y si ustedes tienen un árbol adelante, por ejemplo, que tapa la mitad de la radiación, entonces en vez de ponerle 7,2, le pueden poner la mitad, 3,6. Y ahí lo que le están diciendo es que solo la mitad de la pared recibe radiación, ¿sí? Y después, del lado del dormitorio, si la pared no está soleada, le ponen 0. Yo lo que voy a hacer es guardar el archivo, me dice que que se guardó correctamente, para no ir perdiendo los datos, ¿sí? Lo mismo voy a tener que hacer con todas las paredes, ¿sí? Bueno, y después, además de decirle todo esto, le tengo que decir de qué materiales está hecho la pared. Y para eso hay una cosa, acá hay una lista de distintas configuraciones de muros que ustedes pueden usar perfectamente. Por ejemplo, muro doble, dice ladrillo, poliestireno, ladrillo, estos son muros sándwich, ¿no? Si nosotros queremos una pared común, son estos muros simples. Por ejemplo, muro simple de ladrillo de 12, de ladrillo de 20, de ladrillo de 30, de ladrillo hueco, de 8, de 12, de 18. Pueden elegir cualquiera de que ustedes quieran de acá. Si ninguna de estas les convence, porque dicen, no, yo tengo un material que no es ninguno de estos, pueden ingresarlo manualmente en cada una de estas capas, ¿sí? Hay hasta 10 capas pueden poner, acá están activas solamente las 3 primeras, ¿sí? ¿Y qué es lo que le tienen que poner? Le tienen que decir si la capa es de aislante o es de otra cosa. Si es de aislante, ponen que no. Si es masiva acá, ponen no. Y si es de otro material, por ejemplo, de ladrillo, le ponen que sí. Y después tienen que entrar la conductividad, la densidad del calor específico del material que ustedes quieran, ¿sí? Para la capa correspondiente y listo. Entonces así van armando su sándwich de capa. La única precaución que tienen que tener acá o cuidado, es este letrero que está arriba, que dice que hacia dónde va la capa 1, sobre todo si tienen muros que no son simétricos, digamos, si tienen una sola capa no hay problema, en ladrillo no hay problema desde dónde empiece a mirar la capa, pero si tienen varias capas, fíjense siempre este letrero hacia dónde está la primera capa, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá voy a elegir, y acá hay también techos, y al final de todo creo que hay pisos, ¿no? Pues si una de las paredes fuera un piso, ahí tienen distintos tipos de pisos. Entonces, por ejemplo, acá yo elijo un muro de 30 de ladrillo macizo, y automáticamente, fíjense lo que pasó, se llenaron los datos y se bloquearon en gris las capas que no se utilizan, ¿sí? Así que bueno, pongo guardar, y ya me guardó las capas de pared. Y bueno, y les quería explicar, si estoy yendo muy rápido avísenme, les quería explicar los tabiques para que puedan trabajar hoy con el práctico, ¿sí? Los tabiques son más sencillos, lo más complicado de llenar son las paredes. Los tabiques son muy fáciles porque le tienen que poner solamente el área,
la pendiente, el azimut, y después sí le tienen que poner la conductancia térmica, que acá está la fórmula, tienen que poner acá 1 sobre la resistencia térmica. Pueden hacer los cálculos manualmente ustedes con los materiales que tengan, o pueden elegir una listita, acá distintos tipos, hay chapas, ladrillos, lana de vidrio, membranas, policarbonatos, techos con espuma de poliuretano, pueden elegir cualquiera de estos que ya esté prehecho, ¿sí? Por ejemplo, techo de chapa con 10 centímetros de lana de vidrio y yeso, ¿no? Entonces esto, una vez que ustedes lo eligen, ya está calculada la conductancia y ya directamente pueden utilizar ese valor, ¿no? Y lo mismo que para las paredes, van a tener que definir qué zona se conecta con cuál. Por ejemplo, si fuera el techo del dormitorio, sería el dormitorio con el exterior, cuál es el color que tienen las terminaciones, que podría ser, no sé, 0,3 y 0,3, ¿sí? ¿Cuál es el coeficiente convectivo? De vuelta hacia el lado de adentro, 6 u 8, ¿sí? Y hacia el lado de afuera, el cálculo que le salga, que habíamos dicho 21, ¿sí? Y después si está soleado o no. Por ejemplo, si es un techo, del lado del dormitorio no va a estar asoleado, y del lado del exterior va a tener el área que yo le defina acá, ¿sí? Si yo le definí 9 acá, le pongo 9 acá, y listo. Y pongo guardar, ¿sí? Lo puedo guardar sin completar, ¿no? Si yo pongo guardar, se guarda, pero se guarda con estos lugares en blanco, ¿no? Bueno, y así voy a ir llenando todas los otros elementos, de los cuales nos va a quedar para definir la clase que viene, los vidrios y las puertas, ¿sí? Que son bastante sencillas. Y una vez que tenemos estos dos, simplemente guardados, simplemente se hace clic acá en el botoncito de calcular, ¿sí? Que si yo hago clic ahora, fíjense lo que me va a salir. Se encontraron errores y advertencias, si no los corrige podría ocurrir un error, bueno, y le pongo cancelar acá, y entonces me da una lista de todas las cosas que hay errores. Por ejemplo, en lugar y periodo de simulación está todo correcto, en zonas térmicas, como yo no, está todo correcto, sin embargo en paredes, me dice acá, la pared 2 tiene datos incompletos, el lado 1 no coincide con la zona, revisar, y entonces yo voy entrando, mirando estos letreros de errores, que hay un montón porque hay, digamos, hay un montón de cosas que todavía no llené, y entonces aparecen como vacías, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de tabiques, el tabique 1 tiene datos incompletos, ¿se acuerdan que había dejado casilleros en blanco? ¿No? El tabique 2 tiene datos incompletos porque quedó todo en blanco, entonces si yo no lo voy a usar, lo tengo que borrar. Y por ejemplo acá en los tabiques, si yo a este tabique no lo voy a usar, no lo puedo dejar en blanco, porque el programa entiende como que todavía no terminé de cargar los datos. Entonces, si yo no lo voy a usar, tengo que eliminarlo y dejar solamente lo que yo voy a usar. Entonces ahí cuando vuelvo a hacer el clic en este botón, ya no me van a aparecer los errores correspondientes a ese tabique, ¿sí? Bueno, sé que he ido muy rápidamente con esta parte, pero quería mostrarles medianamente cómo se trabaja con el programa. Si ustedes van a ir aprendiéndolo un poco más lento ahora en la práctica, les van a mostrar con un ejemplo cómo utilizarlo, pero si ustedes necesitan ir como más despacio con estas cosas, hay unos tutoriales en YouTube que va uno por uno cada uno de estos elementos que les puede resultar de utilidad, ¿sí? De todas maneras, nosotros la clase que viene vamos a ver los vidriados y las aberturas, y ahí vamos a hacer los cálculos, de acuerdo a cómo vayan ustedes con la práctica, vamos a ir viendo cómo vamos avanzando.